Buenas noches. Al finalizar la semana haremos un repaso del trabajo legislativo. En la plenaria del 5 de diciembre se sobrepasó con 64 votos el veto presidencial a la reforma para incluir fotografías de candidaturas a alcaldes y alcaldesas en la papeleta de votación. En la misma plenaria fue aprobada la ley del Sistema Nacional de la Cultura de Integración. Por otra parte, la Sala de lo Constitucional dio una prórroga hasta el 28 de febrero de 2020 para promulgar una ley de reconciliación nacional. Eso significa que la Asamblea tiene poco más de 2 meses para diseñar y votar una ley bajo principios de la justicia transicional. Finalmente, hablaremos de los sucesos políticos más destacados de la semana en cuanto a la actividad gubernamental. Iniciamos 8 en punto. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de 8 en punto. Les saluda Carlos Monterrosa. Viernes 7 de diciembre, finalizando semana, esperando que haya sido mucho provecho, mucho éxito para usted. Pues nosotros le ponemos a su disposición los principales sucesos de la coyuntura política de nuestro país. Vamos a hablar un poco del trabajo legislativo y de la Comisión Política y de las actividades también que marcan al Parlamento salvadoreño. Y es un gusto para mí recibir en este set a Leonardo Bonilla, diputado no partidario, que nos acompaña esta noche, y también saludamos a Nidia Díaz, jefa del grupo parlamentario del FMLN. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Diputado Bonilla, bienvenido, qué gusto. Buenas noches, Carlos. Yo también soy jefe de grupo parlamentario. Así soy es, jefe del grupo parlamentario. Del grupo de los no partidarios. Así es que, bueno, un gusto acompañarte y acompañar también al pueblo salvadoreño. Gracias por tomar la invitación, diputado Bonilla, diputada Nidia Díaz. Bienvenida, qué gusto que esté con nosotros. Muchas gracias, Carlos. Bienvenido y buenas noches. Buenas noches, diputada. No la saludé, perdón. Y, por supuesto, un saludo a quienes nos están viendo esta noche, 8 en punto. Un abrazo y estamos a la disposición de conversar. Muchos temas que discutir, pero antes, la nota introductoria. El mandatario dijo a los diputados que violaron la Constitución porque deben incluir la fotografía de todos los candidatos que van para el Consejo Municipal y no solo la del alcalde. Sin embargo, los parlamentarios están seguros que eso no es necesario. Quienes resulten pues acompañando al alcalde o alcaldesa recibirán los votos que se marquen, ya sea sobre la fotografía del candidato o candidata alcalde o alcaldesa, pero también se conserva la bandera. Los ediles también creen estar en lo correcto y apoyaron a los diputados en esta decisión de superar el veto. Gana nuestra democracia, ganan los electores de nuestro país, que van a poder votar directamente por los funcionarios que son más cercanos a la población, como son los alcaldes. Este no se puede ver desde un punto de vista de vencimiento a la presidencia de la República, sino que haciendo uso de un mecanismo de la idea republicana de nuestra Constitución. Con la fotografía de los candidatos a alcaldes, el costo de cada papeleta subirá en 2 centavos y el total del gasto incrementará en $122,000. Yo estaba de alguna manera, digamos, de acuerdo, pero creemos que los costos que tiene el Estado para este tipo de elecciones es demasiado oneroso. Yo no voté porque no estaba reunido con los veteranos de guerra de la Fuerza Armada, quienes me habían pedido una reunión, pero en efecto tampoco iba a votar para superar el veto. Había tomado una decisión de no votar. Mientras tanto, el veto que se refiere a las reformas para depurar el padrón electoral sigue en discusión en la Asamblea. Los diputados quieren escuchar antes a los alcaldes y al titular del Registro Nacional de Personas Naturales para decidir si lo superan o hacen otras modificaciones. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla. Muy bien, agradecemos a Guadalupe Bonilla porque nos ofrece esa nota introductoria sobre uno de los temas que vamos a platicar en este primer segmento, la superación del veto por la Asamblea Legislativa ante el veto presidencial, evidentemente, del presidente Nayib Bukele, sobre poner la fotografía de los candidatos a alcalde o alcaldesa en la papeleta para las próximas elecciones del 2021. Inicio con esto y escuchar su apreciación, diputada Díaz, luego escucho al diputado Bonilla. ¿Por qué se insiste en superar el veto para incorporar esta fotografía de estos candidatos, alcalde o alcaldesa, cuando al final se elige un consejo municipal? Bueno, en primer lugar decirte que nosotros coherentemente con la votación que tuvimos ahí por el 6 de noviembre sobre esta reforma, ayer superamos el veto, pero lo hacemos bajo una convicción de que esto contribuye a profundizar más la democracia participativa y transparente, porque
los municipios son los más cercanos directamente a la población y las personas tienen también el derecho de identificar a aquella persona que se ha acercado mucho más durante un periodo de gestión, si ha estado, o en el desarrollo del trabajo ciudadano. La gente tiene que identificar a la persona que va a elegir para el consejo como alcalde. De todos modos, pensamos que no altera en ninguna forma el contenido de la papeleta, más que alguna característica, pero que nos va a permitir que el trabajo sea mucho más eficaz de los que ya son alcaldes y se van a su reelección, o los que quieren ser, ¿verdad? Porque eso contribuye, como decía, a la transparencia. Por otro lado, le permite a las personas dar un voto informado. ¿Quién es la persona? Eso no contradice la Constitución porque sigue el mismo esquema que la votación por el diputado. Si usted vota por el rostro de un alcalde, le está dando a todo el Consejo Municipal también el voto, y también le está dando, se le suma la bandera, sí, a su partido. Igual, si usted marca por la bandera, le está dando el voto a todo el Consejo Municipal y el alcalde. No vemos que altere realmente el total, el resultado. Entonces, eso lo vemos lo más, digamos, sencillo, pero sí gana la población, porque va a estar informada de por quién elige y va a poder evaluar como una especie de rendición de cuenta a la persona que va de candidata. En el momento de la votación dice, ah, no, este ha trabajado por mí, este ha sido un buen alcalde o un buen ciudadano en mi municipio, por lo cual yo le doy todo mi voto de confianza. Y de esa forma, como digo, insisto, al votar por la fotografía, al igual que se vota por el diputado, usted le suma a su partido el voto y también a todo el Consejo Municipal, nadie queda excluido. De todo modo, en la campaña, el rostro del diputado o el alcalde, en este caso, aparece en toda la propaganda. Él es el que representa al Consejo. Entonces nosotros no le vemos ninguna contradicción con la Constitución y a su vez estamos avanzando en el proceso que yo decía de una democracia más transparente y la población más participa informadamente por quién va a votar. Ahora, hay un asunto, ya teniendo la posición de la diputada Nidia Díaz, diputado Bonilla, ¿cuál fue su postura al respecto? En la votación particularmente, y el segundo punto, ¿usted considera que esta reforma va a tener algún tipo de efecto en el proceso de elección? Nos mencionaba la diputada Nidia Díaz que puede ser un ejercicio de rendición de cuentas, la gente va a identificar con más claridad a la persona por la cual va a presidir o busca presidir un consejo municipal. Bueno, antes que nada decirte que vengamos demorados, bromeábamos antes de iniciar, es casualidad. Sí. Coincido con la postura de la diputada, pero no, el color fue casualidad, ¿verdad? No se vaya a malinterpretar. Decíamos que seguíamos en la lucha permanente y diaria por las mujeres. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo con el tema de la lucha por los derechos de las mujeres. Así es que aclarando eso, porque voy a coincidir con la postura de la diputada, creo que no hay una vulneración constitucional. El presidente de la República, antes de ser presidente de la República, hay videos en los que él mismo dice de que hay que votar por rostro y no por los mismos colores o banderitas de antes. Probablemente porque pues él podrá obedecer a asesorías que en su momento le están dando. El asesor no era el mismo anteriormente al asesor que tiene ahora. Entonces el asesor de antes quizás le decía que era constitucional y el de ahora probablemente no. Es dependiendo pues de la asesoría que uno se deje dar. Pero también de la interpretación. No digo que él esté equivocado y que nosotros en lo correcto. Yo voy a dar mi punto de vista sobre el tema. Cuando yo hago, bueno, en derecho, cuando yo hago un contrato de compraventa contigo, tú me vendes un vehículo o yo a ti, en el contrato consta texto y dice que Carlos Monterrosa le vende a Leonardo Bonilla por el precio de tal, y en ningún momento te exigen que pongas la foto para que ese contrato sea válido y que cumpla con las normas o garantías que el derecho exige. Cuando la Sala de lo Constitucional en su momento declaró inconstitucional a los diputados suplentes en la legislatura anterior, pues bueno, de alguna manera el Tribunal Supremo Electoral lo que hizo, dijo, bueno, pongamos la cara, porque ya se había avalado el voto por rostro del diputado o candidato propietario, y pongamos a su vez el nombre del diputado suplente. El elector debería de alguna manera entender que a la vez está votando por los dos y consta el nombre de la segunda persona por la que está votando. Ese es mi argumento particular del por qué creo que se está cumpliendo de alguna manera con la constitucionalidad. Entonces, cuando vayamos a votar por los alcaldes,
¿Es correcto poner el rostro? Sí, porque es cierto, estamos votando por consejos municipales, totalmente cierto, no es solo por el alcalde. Pero anteriormente se votaba por la bandera y votabas por el candidato a alcalde, que es el que daba la cara, y ni sabías quién era el consejo municipal. Pero como el alcalde es el que te regalaba la canastita, el alcalde era el que hablaba, el alcalde era todo, entonces al final siempre estabas votando de alguna manera, en este contexto, inconstitucional. Ahora, ¿qué resuelve el tema? Que va a incrementar el costo en 2 centavos o en más centavos. Bueno, pongamos el rostro del alcalde, que al final la gente vota por la propuesta del alcalde, porque no es el consejo el que anda en campaña, no es el consejo municipal el que te dice, vamos a hacer esto. La gente ni conoce a la gente del consejo. Ponga su rostro, ponga su nombre, la gente no los conoce, en la mayoría de los casos. Aunque deciden. Por supuesto, y tenés que votar por ellos, pero no es la realidad. ¿Qué es lo que tenés que hacer ahora? O pones el rostro de todos, que sale muy caro, pero al final la democracia es cara, pero bueno, hay que asumirla. O solventas el problema para economía, pones el rostro del alcalde, que es al final el que da la cara por la alcaldía, y pones los nombres del consejo municipal y resolves el problema. Tengo que hacer la pausa, pero al regresar quiero ampliar un poquito más sobre este tema y otros aspectos que quiero consultarles. Vamos a incorporar el tema del presupuesto, la reciente aprobación de la Ley de Integración Social también, y vamos a hablar de otros aspectos de la dinámica política del país. Regresamos en minutos. Una mención importante, si estás ahorrando, estás ganando. Por cada $150 que ahorras, participas en sorteos en efectivo y premios al instante por más de $60,000. Ahorra y gana con Banco Promérica. Gracias por seguir junto a nosotros en este su espacio de 8 en punto. Estamos platicando en esta ocasión con la diputada Nidia Díaz, jefa del grupo parlamentario del FMLN, y con el diputado Leonardo Bonilla, también jefe del grupo parlamentario de los no partidarios, para ser más preciso con la mención. No, ahora quiero llevar un poco la secuencia de esta temática y pedir a producción nos pone en pantalla un BTR, unas declaraciones que nos ofrecieron en este mismo set hace unos días Ruth Eleonora López, experta en temas electorales, y Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, sobre este tema de las fotografías y la propuesta que se tenía de incluir la fotografía del candidato o candidata, alcalde o alcaldesa, en la papeleta para consejos municipales. Escuchemos. Porque aquí, por ejemplo, en la reforma que se ha planteado recientemente sobre el tema de la foto de la papeleta de alcaldes, yo creo que no estamos hablando de un voto por rostro, porque hay un montón de confusiones, ¿verdad?, sobre estos temas. Únicamente se está hablando de la colocación, de colocar una fotografía en vez de una bandera, o de una fotografía y la bandera en este proceso electoral. Lo que pasa es que en este tipo de elección estamos hablando de una elección de mayoría para la elección de alcaldes y de síndicos, y de una elección proporcional para el Consejo Municipal. Es un sistema de lista cerrada y bloqueada. O sea, no tiene ninguna incidencia en un sistema así colocar la figura, la foto o el nombre del candidato, porque el ciudadano no puede alterar ese listado. O sea, los partidos presentan un listado A y un listado B. El listado A, alcalde, síndico, en ese orden, y se logran, si ganan con más votos la elección municipal, hasta donde les alcance el número de concejales del alcalde y el síndico, y logran la elección. Entonces no se desordena la lista, sino que hay una precedencia en el orden que ya estableció el partido. Muy bien, entonces, según la mención que nos hacían los analistas, diputada Díaz, es que no tiene ningún tipo de incidencia. Entonces, la pregunta que lleva acá es, ahora los partidos que aprobaron esta noción, en el caso del FMLN, le consulto, se apela más a la figura, a la candidatura, al personaje, y ya no a la marca del partido, porque la marca del partido está bastante desgastada, por utilizar un término, y importa más la figura del individuo, el personaje, que pueda ser más generador de votos. No, porque siempre aparece la marca, que es la bandera de un partido, en la papeleta, y es opcional para las personas, ¿verdad? Y creo que eso es un avance más en la democracia. Nosotros, cuando iniciamos este periodo legislativo 2018-2021, nos comprometimos, después de una amplia consulta, cómo abrir más espacios de participación y transparencia. Y una de las cosas que se cuestionaba era que las personas solo aparecían en época de campaña con sus candidaturas, y otras que no hacían los cabildos, que no se interesaban en llegar en contacto directo con la población,
durante los 3 años y que pocas veces se le veía aparecer a algunos alcaldes, ¿verdad? Pero que ya cuando se acercaba el tiempo de campaña era que se acercaban. Entonces nosotros creemos que esto va a contribuir como un medidor de cómo vieron la presencia del alcalde permanentemente junto a la gente, y por otro lado los ciudadanos que quieran participar en la contienda, si solo aparecen así o han sido más sistemáticos permanentemente. Eso es una, digamos, una posibilidad que se le da a la población de una escogitación en base a que va a tener un voto informado, es decir, ahí mismo la persona cuando va a votar analiza la persona de mejor forma y lo hace más consciente. Y por supuesto, yo comparto con el diputado Bonilla que si se quiere acentuar los nombres, igual que los diputados ahorita, aparece el diputado que va en la titularidad como propietario y aparece inmediatamente el nombre del suplente. Pero a quien se le pide más rendición de cuentas, a quien se le pide y se le exige si se aproximó o no al territorio, qué iniciativas hizo, es el diputado, ¿verdad? Y creemos que eso le ayuda a la población a tener más información, ¿verdad? No es simplemente un capricho, pongamos la fotografía o porque está debilitado el partido, sino que si se es coherente y consecuente con el concepto de democracia, quienes han planteado esa situación saben que entre más se informa la población y más sabe ella valorar el trabajo, eso contribuye más a su voto informado y consciente. Quiero incorporar otro elemento a la discusión sobre este tema y ya vamos a hacer la transición a otro de los tópicos que quiero desarrollar con nuestros invitados. Es otro BTR, otra declaración, en este caso del magistrado Guillermo Wellman del Tribunal Supremo Electoral. Sobre este mismo tema se le consultó y esto fue lo que dijo. Escuchemos. Yo lo veo positivo porque, como lo dije anteriormente, reafirma liderazgos políticos. Esto se va a resolver probablemente allá por del 15 al 20 de enero, porque al superarse el veto de acuerdo a la Constitución, el presidente obligatoriamente, porque dice la Constitución, tiene que ir a la sala, a la Corte Suprema de Justicia, para que decida ella si es constitucional o no el proyecto vetado. Bien, entonces, con las declaraciones del magistrado Wellman nos lleva al otro escenario que quiero consultar, diputado Bonilla. Esto eventualmente va a pasar a la Corte Suprema de Justicia, particularmente a la Sala de lo Constitucional, para tomar una decisión sobre esta controversia en particular. Como se plantea el escenario, así como se puede dar una respuesta con cierta agilidad, ese asunto puede pasar por una temporalidad, considerando que en febrero es el cierre para hacer modificaciones a nivel del Código Electoral. Entonces, también el escenario no se vislumbra que automáticamente esto ya se vuelve parte de la ley, particularmente. Bueno, definitivamente ya está en manos de la Sala de lo Constitucional la interpretación de lo que pueda suceder respecto al voto por rostro para candidatos a alcaldes en las próximas elecciones. Pero el debate es o no relevante para los intereses del país. Hemos votado así toda la vida. Podemos mejorar la democracia y a mi criterio, insisto, sigue siendo constitucional. Es cuestión de criterios y los diputados somos legisladores. No tenemos necesariamente la razón en temas constitucionales y podemos tener un criterio diferenciado en el que yo diga, pienso que es constitucional, pero la máxima autoridad en materia constitucional es la Sala. Y si hay un problema entre el Ejecutivo y el Legislativo, pues la Sala va a dirimir y le podrá dar la razón al presidente de la República y hay que respetarlo, porque cada quien en su materia y la Sala está en su materia. Pero, por ponerte un ejemplo, el presidente de la República, si no me equivoco, también solicitó, o él o allegados, que también se votara por rostro para presidente, para las presidenciales. Pues, pero no votamos por ministros, no votamos por mandos que van a ser nombrados por el presidente de la República. Sé que es diferente y no quiero cometer la irresponsabilidad, porque se vota por el presidente y él tiene la potestad de nombrar a los ministros y a otros funcionarios. En cambio, en la planilla de candidatos a alcaldes debe de ir ya una planilla planteada desde el inicio, pero es casi el mismo tema. Entonces, el tema de constitucionalidad lo verá, uno, la Sala. Dos, ¿es relevante para el país? Lo que decida de la Sala al final, pues lo hemos hecho así durante muchos años y podremos seguir haciendo. Creo que no es un tema para desgastarse. He votado para superar el veto porque considero de manera personal que no hay inconstitucionalidad. Pero, digo, cada quien
en su materia. Cambio de tema entonces, hace unos días estuvo con nosotros en este set Alejandro Guzmán, presidente de la Fundación Forever, y uno de los temas que él ha estado promoviendo por mucho tiempo es un proyecto de ley sobre la cultura de integración, que en la plenaria ayer se aprobó en la Asamblea Legislativa, y hay un aspecto que llama la atención, es el tema de cómo también se puede tener un financiamiento para una ley con estas características. Escuchemos entonces lo que nos dijo Alejandro hace unos días acá. Una ley sin recursos es prácticamente muy difícil que haga algún cambio. Y una ley sin el apoyo del Ejecutivo también es muy, pero muy complicada su existencia. A mí me gustaría arrancar, y no se crea que es mucho dinero, dentro de los cientos y cientos de millones de dólares que las organizaciones internacionales solamente invierten en estas cuestiones de políticas públicas sociales. Si arrancáramos con 10 millones, es nada, nada, para que un país empiece, pero estoy seguro que no nos los van a dar. Pero tampoco que nos den dinero para prender la luz de la oficina. Bien, entonces era parte de las declaraciones que nos brindaba Alejandro Guzmán. Le consulto, diputada Díaz, uno de los aspectos acá es, esta ley que fue aprobada tiene un sustento financiero para hacerla operativa. Alejandro hablaba, pues con 10 millones de dólares para iniciar sería favorable, pero eso queda a disposición del Ejecutivo. Pero en su aprobación se consideró que este marco legal tuviera un sustento financiero para que se materialicen las medidas y programas que quieren realizar. Bueno, como es una ley que precisamente articula las instituciones estatales con las privadas y también incorpora la participación y las energías sociales de la sociedad a través de las comunidades, a través de la misma familia y las personas individuales. Y fíjese, aquí no se va a desechar nada que se tenga en presupuestos para prevención, porque parte de la prevención es filosofía también de la integración. Tampoco se va a desperdiciar nada que vaya en cultura de paz o en materia de rehabilitar o rehacer el tejido social. Precisamente, como está todo disperso ahorita, el concepto de la integración o crear un sistema de cultura de integración significa que usted va a articular todos esos esfuerzos, porque como esta ley la venimos discutiendo desde hace días, cuando hablábamos de prevención, qué es lo que articula, qué es lo que comprende, veíamos que como que algo fallaba, que faltaba, porque es como usted invierte para prevenir las conductas o los desastres, cualquier cosa, usted lo hace y ahí va lo social, lo económico, etc. La reconstrucción del tejido también tiene que ver mucho con lo subjetivo, ¿verdad? Cómo integra usted en la comunidad, a la familia, a la persona y la comunidad. Y se requiere financiamiento Entonces ahí hay un montón de financiamiento disperso. Claro, entonces como los organismos que van a integrar, los que van a dirigir, son varias instituciones del Estado. Lo que pasa es que hay que poner así como en blanco y negro qué tiene cada uno ya en un presupuesto para aplicarlo, ¿verdad? Y por supuesto hay proyectos como, digamos, la cooperación, la colaboración de los agentes privados en materia de educación. Si comienzas desde que está en el vientre la educación, porque es inicial en este país ya, tú lo vas desarrollando hasta darle la posibilidad de la profesión técnica universitaria, arraigada a su comunidad, porque generalmente la gente que empieza a estudiar una carrera técnica o, digamos, ya de universidad, ya no vuelve a su lugar o se desarraiga. Entonces, el proceso ese de integración es que la persona que va a conseguirse la beca para que estudie, sus trabajos de campo, etcétera, tienen que estar articulados también con el territorio donde nació, donde vive, y volver a darle la correspondencia de beneficio a la comunidad. Pero quiero decir que eso no va a tener un presupuesto aparte, excepcional, ¿verdad? Tal vez proyectos que tienen que ver con desarrollo municipal. Hoy mismo se lanzó un proyecto de deportes, de educación, y en Soyapango, ahí se arranca ya la aplicación un poco de algunas características que tiene la ley, ¿verdad? Porque todavía no sabemos qué va a decidir el presidente. Okay. Pero ahora, yo siempre he sostenido de que esto es más superior que los conceptos dispersos
inclusive de prevención. ¿Ves? El plan El Salvador Seguro tenía un componente de prevención, que era el principal. Sí. Este gobierno tiene un concepto de la reconstrucción de un tejido en las comunidades. Lo que viene a hacer es cómo superar la marginalidad y la exclusión que ha habido y qué costos grandes hemos tenido por esa situación y seguimos teniendo. Y la idea es cómo articular todos esos recursos con una visión de articular todos los esfuerzos y las energías de una comunidad, ¿verdad? Y que no se vea, por aquí la cultura de paz, por aquí la prevención, por aquí, no sé qué, sino que seamos capaces de tener una sola filosofía que es integrar, ¿verdad? A la sociedad, a la comunidad y a la persona. Hago la pausa, pero al regresar seguimos con más temas. Volvemos en minutos. Recuerde que usted puede interactuar con nosotros a través de las redes sociales, como puede ver este momento en pantalla. Lo puede hacer en Twitter, @8enpunto, es el espacio para que usted nos brinde sus preguntas y comentarios, y vía Facebook 8 en punto o a través de la transmisión del Facebook Live de Canal 33. Continuamos platicando esta noche con la diputada Nidia Díaz y el diputado Leonardo Bonilla. Diputado Bonilla, tenía pendiente escuchar un poco su perspectiva sobre este tema. Nos daba la apreciación la diputada Nidia Díaz en el segmento anterior sobre la ley de integración social, pero toda ley, toda política requiere un financiamiento sostenido. El tema es cómo se puede garantizar que, para que esta ley se vuelva una realidad, disponga del financiamiento necesario para que esto se implemente en las zonas o lugares donde se quiera hacer. Primero te voy a decir, yo voté por esta ley porque de alguna manera considero que se vuelve necesario en nuestro contexto armonizar la legislación en función de la integración, de la paz social, de cultura de paz y otros aspectos importantes para la reconciliación social. Pero creo que no es a través de las leyes que cambiamos el país. Definitivamente no debería ser a través, o necesariamente a través de las leyes, porque por algo existen las leyes. Pero también la cultura de un país hace que los cuerpos normativos se vayan adaptando. Hay países muy desarrollados en los que hay normas que no están escritas, sino que culturalmente ya se tiene un patrón de conducta en el que el ciudadano, por ejemplo, no tira la basura en un lugar, el ciudadano no se comporta de alguna u otra manera con parámetros estandarizados. Nuestro país, pues lamentablemente, por las razones que sean, malos gobiernos, malas legislaciones, tenemos patrones culturales que tal vez no van acordes a las necesidades de nuestro país. Y a través de leyes pretendemos cambiar una serie de situaciones. Recientemente se acaba de proponer una reforma para el tema de los tocamientos impúdicos, por ejemplo. Pues, pero, y me he sumado a votar. Pues si necesitamos leyes para fortalecer nuestro sistema, lo vamos a hacer. Pero, y nosotros estamos hablando del preámbulo, y voy a tratar de hablar rápido sobre el tema, pero quiero que tengamos claridad sobre este tema. Entonces, se aprueban estas reformas sobre el tocamiento impúdico, por ejemplo, cuando son los jueces los que tienen que administrar los procesos y aplicar la ley. Ahora estamos hablando de una ley de integración, pero reconocemos que es el Estado el que debe garantizar el tema de la integración, el tema de la cultura de paz, el tema de prevención, pero no lo hace. Se vuelve necesario que le digamos a través de una ley, Estado, garantice esto. Estamos aprobando por ahora también en la Comisión de Legislación, estudiando y puntos constitucionales, una ley para las personas víctimas de desplazamiento forzado. Y cuando analizamos artículo por artículo, pero es que la Constitución ya prevé que el Estado debe garantizar esta situación. Y cuando vemos el siguiente artículo, lo mismo. Entonces, estoy dispuesto a apoyar cuerpos normativos como este, que requieren de presupuesto. Por supuesto, todos van a requerir de presupuesto. Y habrá que el Ejecutivo hacer un estudio sobre las prioridades que tiene que hacer. Pero de alguna manera considero que pues se vuelve necesario. Hago el salto a otro de los temas importantes, escucharles a ambos, porque ha sido parte del debate en la Comisión Política. Se creó una comisión especial sobre esto y ya tiene su tiempo, particularmente sobre un proyecto de ley de reconciliación nacional. Y para eso quiero pedir a producción, nos pone en pantalla un full, que es básicamente un tweet
tuit de la cuenta oficial de la Sala de lo Constitucional y el comunicado que la Sala otorga hasta el 28 de febrero del 2020 para cumplimiento de sentencia de inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Y como podemos ver en pantalla, ahí tenemos el comunicado de prensa en el cual justifica la Sala por qué brindar una prórroga de casi de tres meses, diputada Nidia Díaz. Pero le consulto, para el FMLN los puntos en controversia son sanción penal a quienes sean juzgados como autores de graves violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, así como el tema de retribución patrimonial. Esos son los dos aspectos de más controversia que no ha permitido aprobar una ley y que ha significado que la Sala pues brinde, en este caso creo que es la segunda prórroga en particular. Bueno, eso es lo esencial, ¿verdad? Pero yo creo que hay más cosas, primero, de que en la Comisión Política, que por cierto ha sido citada para el día lunes a las 3 de la tarde, para ver qué metodología vamos a usar, qué rumbo, ¿verdad? Hay dos propuestas. La propuesta que presentaron organizaciones que representan a víctimas, eso fue como en mayo, y un esfuerzo que también ha estado ahí latente y que se ha ido estructurando de 3 partidos, porque vamos a situar como que hubieron 2 momentos, ¿verdad? El momento cuando se cumplió la prórroga ordinaria, sí, 13 de julio, que no habíamos producido todavía nada en concreto unánime o de consenso que tomar en cuenta también y seriamente la posición que estaba expresada en el otro anteproyecto que había sido presentado en mayo por la vía institucional. ¿Qué quiero decir por la vía institucional? Que tú presentas una pieza, una propuesta y la introduces por la Secretaría de la Asamblea o en el Pleno pides modificación de agenda. Esa sí fue entrada de esa forma y se le abrió un expediente. Ahora, el esfuerzo de consensos entre los partidos no ha tenido hasta este día un proceso formal, institucional, que demanda el reglamento interior. Pero eso no quiere decir que no sea valedero un momento determinado. Pero quiero decir que ese sí está respetando, el que se respeta cómo fue el procedimiento del anteproyecto de la víctima. Ahora bien, ¿cómo quedamos al final en este segundo momento? Que por lo menos el FMLN, que hizo una consulta también a nivel nacional propia entre muchos sectores de víctimas, más la otra consulta que dirigió la propia comisión, la subcomisión de la Asamblea, la subcomisión política, ya tiene más elementos, ¿verdad?, que nosotros fuimos escuchando. Y también estudiamos más a profundidad, si se quiere, por dónde entrarle a buscar un consenso, ¿verdad? Y nos fuimos acercando más a la propuesta de las víctimas. Y hemos planteado en la comisión política que así como nosotros hicimos el esfuerzo de artículo por artículo, si coincidíamos, ¿no?, que también se tome de base esa propuesta, porque la sentencia también decía que había que tomar en cuenta a las víctimas. Bien, y ahí sobre esa ley ir haciéndole propuestas, modificaciones, etc. Yo en lo particular siempre insistía en la comisión política que se le dijera a la subcomisión que estructurara un cuadro comparativo, no solamente pusiera las 2 leyes, en cuáles eran las aproximaciones, ¿verdad?, de lo que habían planteado las organizaciones que representan víctimas y lo que queríamos hacer también los diputados. Y fuéramos poniendo en esto coincidimos, en esto no coincidimos, etc., para ir como buscando los puntos que nos diferenciaban o que nos acercaban. Ese esfuerzo no se hizo. Y ahora por eso vamos a discutir la metodología. ¿Cuáles son los puntos más controversiales? Lógicamente es la justicia transicional, porque no va a ser cualquier tipo de justicia, sino aquella que sea en una transición del posconflicto, aunque fue largo esa transición, ¿verdad?, para nosotros, porque no se aplicó ninguna ley, por la ley de amnistía que había. Entonces, vaya, en ese sentido, cuando tú te adentras a lo que es el tema de la justicia, todos vamos a hablar de que va a haber proceso judicial común y que va a haber una sentencia al momento de la sentencia. ¿A dónde va a entrar una diferencia? En que si el imputado reconoce su participación, da información, colabora, ¿verdad?, eso lo va a tomar en cuenta el juez y va a decir a la hora de la sanción, pero dio información para esclarecer la verdad,
porque en definitiva también esta ley de reconciliación busca la verdad. Y vamos a darle esta sanción, ¿verdad? Tantos años, pero como colaboró, informó, y si quiere ir más allá, se arrepintió y pidió perdón, como atenuar más la situación, él puede gradualizar, ¿verdad?, la sanción. ¿Cuáles son las propuestas? Bueno, nosotros tenemos de que en el caso, ¿verdad?, del imputado que colabore con la información, de detalles, se arrepienta, etcétera, el juez puede decir, voy a sustituir, ¿verdad? Pero ¿en qué tipo de delito se va a sustituir? Hay que ver las penas que son ordinarias. Entonces, a eso le puede reducir o puede sustituirla por un trabajo de utilidad pública. Y hay otros que no se va a poder sustituir simplemente por trabajo de utilidad pública, sino que puede hasta haber cárcel, ¿verdad? Y eso es donde está la controversia, porque hay sectores que dicen que no debe haber cárcel. No debe haber cárcel. Entonces, eso es lo que está diferenciando en una forma. Ahora, ¿quién va a imponer la retribución, la responsabilidad civil, ¿verdad? Lo que tiene que darle el imputado a la víctima. Eso es lo que ponga el juez. Pero también va a haber un sistema de reparación pública, de resarcimiento, que ya le toca al Estado, ¿verdad? Tengo que hacer la pausa, diputada. Al regresar escucho al diputado Bonilla y damos paso a las preguntas y comentarios que pueden tener los amigos y amigas. Volvemos. Bien, el último bloque entonces de este programa en el cual estamos platicando con Nidia Díaz y Leonardo Bonilla, diputados de la Asamblea Legislativa, también de la Comisión Política del Parlamento Salvadoreño. Diputado Bonilla, veníamos tocando el tema de la solicitud, o más bien la prórroga que ha brindado la Sala de lo Constitucional para el tema de crear una ley ya de justicia transicional o una ley de reconciliación. Ley de reconciliación nacional y reparación, para ser más precisos. ¿Cuáles son los puntos que marcarían un acuerdo definitivo? Por lo menos que usted considera por dónde pasa un acuerdo para cumplir el plazo y no estar solicitando una nueva prórroga. Bueno, sobre este tema hay mucho que decir. Yo tengo una postura bastante diferente quizás a la de los partidos políticos por muchas razones. No por el hecho de ser no partidario. Primero, quizás estoy muy jovencito. No soy posguerra. Todavía alcancé cuando niño a vivir primero millennials o millennial. Pero sí estoy fuera de los sectores involucrados, es decir, del contexto de la Fuerza Armada o de la guerrilla. Entonces trato de tener un panorama un poco más objetivo. La guerrilla dice que hay delitos y hechos que no fueron consignados en la investigación de la Comisión de la Verdad, que de alguna manera hubo un sesgo, que cuando se hizo el listado de los delitos, pues que era el FMLN quien más acudió a denunciar, y la Fuerza Armada en algún momento, por no dañar la moral de la Fuerza Armada, algunos delitos no se hacían públicos, algunas masacres de soldados. Hay una serie de temas y yo trato de verlo de la manera más objetiva. La Sala, para bien o para mal, estableció 4 requisitos, si no me equivoco, entre ellos parámetros, perdón. La justicia, para que fuera una ley de reconciliación, derogando una amnistía, para que fuera una ley de reconciliación, estableció los parámetros de justicia, garantía de no repetición, verdad real y, si no me equivoco, reparación. Ahora bien, implica la ley de reconciliación, o el nombre que se le esté dando ahora, olvidar o revivir, el pasado. No se trata de revivir la guerra nuevamente, es lo que menos queremos. Y condenar a aquel guerrillero porque asesinó a tantos soldados, o aquel soldado porque mató a guerrilleros, son cosas que lamentablemente son normales, dentro de una guerra. Sí. Se están hablando de casos de violación a derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, como lo son torturas, secuestros y otros masacres, que ya no son delitos comunes de guerra. Entonces, ¿por qué se está hablando de una ley de reconciliación? Pero ¿por qué entonces se está trayendo ahora el pasado en delitos de lesa humanidad? Bueno, porque lo que se quiere garantizar es que se haga, justicia y que esto no se vuelva a repetir. Ahora bien, para que haya justicia, ¿debe necesariamente haber cárcel? Habrá que ver
habrá que ver, no se trata de casarse con un tema punitivo estricto, pero ¿cómo decime tú? No es el fin. No es el fin, sí, pero ¿cómo decime tú? Bueno, gracias a Dios yo no tengo familiares que hayan perdido en la guerra en casos de esa magnitud, pero ¿qué esperaría yo de la justicia si un familiar mío fue torturado? Probablemente mucha gente espera venganza, pues, pero yo en el tema de justicia esperaría que algún castigo acorde al daño causado hubiese. Y es ahí donde la justicia tiene que imperar y se espera que los parámetros se cumplan. Entonces, que me vengan a decir a mí que se va a pagar con trabajo de utilidad pública, ¿quiénes? Si estamos hablando de delitos de lesa humanidad. Entonces, bueno, creo que es muy corto el tiempo para darte todo mi punto de vista sobre vamos a hacer un programa, pero porque como el tema nos va a dar más tiempo en el transcurso de los meses y nos vamos a volver a sentar para platicar, pero no quiero pasar por alto tener la reacción de los comentarios de amigos y amigas que en este momento nos han ofrecido a través de las redes sociales. Recuerde que la sección de redes sociales en 8 en punto es gracias a Claro. Lo mejor se comparte. Plan postpago 360. Huawei Y9 2019. 10 GB más redes sociales ilimitadas. Incluido en Plan 30. Claro que sí. Presenta. De la Fuerza Armada, un jefe y un partido de gobierno. Vamos a dar paso entonces a leer algunas de las preguntas o comentarios que han llegado a través de nuestras redes sociales. Alfredo Rodas, lo correcto hubiera sido votar por los rostros, que este es el primer tema que abordamos al inicio de la entrevista, hubiera sido votar por los rostros de los concejales. También, ya que en los concejales hay gente que no tiene buena reputación, Arena y el Frente saben que por medio de los concejales hacen sus trampas, según Alfredo. Juan Carlos Figueroa dice un proverbio, engañoso es el corazón y perverso. ¿Será que al presentar el rostro irá a cambiar lo perverso o malintencionado con quien puede llegar como funcionariado municipal? Para mí no tiene mayor incidencia, según Juan Carlos. Otro de los comentarios de Joaquín Lemus, no tiene ninguna relevancia democrática en los municipios, todo el mundo sabe quiénes son los candidatos, además acá la gente no tiene opciones, los partidos ponen a su candidato y ya, lo otro es que los concejales no aparecerán en la papeleta, es más un capricho del 4% y hacer gastar más al país. Gloria Margarita González, la ley de reconciliación debe de tener sanciones penales para los dos bandos, si no, no es ley justa, pregunto, menciona Gloria. Tenemos otro de los comentarios. Una reacción de Jorge Villacorta ante una de las declaraciones del diputado Bonilla. Los diputados somos legisladores, no tenemos necesariamente la razón en temas constitucionales. Y pregunta Jorge Villacorta. ¿Y los asesores entonces? Pregunta Jorge Villacorta. También una reacción de Eduardo Barahona a otro de los comentarios del diputado Bonilla. Yo voté a favor de la ley de integración, pero no es con leyes que se cambie un país. Entonces pregunta Eduardo, ¿cómo podemos ir cambiando al país? Es otra de las preguntas. El grupo parlamentario del FMLN definitivamente está apoyando la propuesta de las víctimas. Es otro de los comentarios que tenemos acá. Entonces, la sección de redes sociales en 8 en punto es gracias a Claro. Lo mejor se comparte. Plan postpago 360. Huawei Y9 2019. 10 GB más redes sociales ilimitadas. Incluido en Plan 30. Claro que sí. Presentó. En Navidad, lo mejor que llevas dentro se comparte con tu plan postpago 360, que viene con un Huawei Y9 2019 con 10 GB, WhatsApp, Facebook, Instagram y Twitter ilimitados y América sin fronteras. Todo incluido en plan $30, antes plan $40, para celebrar esta Navidad. ¡Claro que sí! Muy bien, rápidamente cerramos con los comentarios. Diputada Díaz, tengo muy poco tiempo. Bueno, y luego de tanto que te quiero decir de que ese enfoque de los dos demonios, solo la Fuerza Armada o FMLN se enfrentaron, no lo comparto porque también habían comandantes en jefe que era el presidente de la República, el partido que gobernaba. En el caso, por ejemplo, el Partido de Conciliación Nacional gobernó toda la década de los 60, 70 y provocó la guerra. Toda la democracia cristiana de los años 80, Arena comenzó y también hubieron financistas, ¿verdad? Toda la época del Escuadrón de la Muerte y también quien mandaba a matar por querer callar una idea. Y por otro lado también los autores intelectuales, ¿verdad? Los asesores y también quien planificaba. Entonces aquí no solo es un problema de un partido ahora como FMLN o de la Fuerza Armada. Esto es mucho más complejo. Pues ¿con quiénes firmamos nosotros la paz? No la firmamos con la Fuerza Armada, la firmamos con el gobierno que representaba el Estado. Las recomendaciones de la Comisión de la Verdad incluso implicaban que renunciara toda la Corte Suprema de Justicia
y se depuraran 400 jueces. Se engloba mucho más esta complejidad, ¿verdad? Es más complejo de lo que parece en estas apreciaciones. Mucho más. Diputado Bonilla. Bueno, 3 respuestas, 2 a los televidentes. Una sobre sí, comparto totalmente, no fueron solo la Fuerza Armada y la guerrilla, obviamente habían directrices, pero también son sujetos, si no me equivoco, de esta ley y podrán pagar por los crímenes de los que también se haya dado línea, aunque no hayan sido autores materiales. Estamos de acuerdo en eso. Los asesores me preguntan a mí que los diputados no somos la máxima autoridad en materia constitucional, ni los diputados ni los asesores. Aún así tengamos la razón, quien tiene las facultades para interpretar la Constitución es la sala. Y el otro tema era... ¿Cómo cambiar el país? ¿Cómo cambiar el país? Si es que la ley dice, el que matare tendrá una condena de tantos años. Si es que si por la ley no pudiera matar a nadie, pues nadie matara. Lo cambiamos nosotros, los ciudadanos. La ley existe para restringir, pero somos nosotros quienes damos primeros cambios. Cambiemos la forma de votar. Elijamos funcionarios y exijamos. Te van a cambiar los funcionarios y va a cambiar el país. Son los salvadoreños los que lo cambian, no los políticos. Quiero darles las gracias por haberme acompañado, diputado Bonilla, diputada Díaz. Sé que el tiempo nos apremió mucho, pero nos vamos a volver a encontrar. La invitación siempre está hecha para que sigamos debatiendo estos temas para nuestros amigos y amigas de la audiencia. Para ustedes también, buen fin de semana. Nos encontramos el próximo lunes, 8 en punto. Buenas noches.